Estamos en la cima de una montaña de Japón. Hola, soy Yamil y te explico cómo llegué aquí. Amigos, bienvenidos a una aventura más de Yamil 4K explorando los rincones y los lugares más interesantes de Japón. Pues estamos en la mismísima montaña Ryugadake, una montaña en la que... Espérate, Yamil, ¿pero en qué lugar de Japón? Estamos en la prefectura de Yamanashi, ciudad de Minobucho. Si viajas desde Tokio puedes llegar en tren en aproximadamente 2 horas. En la mera punta podemos disfrutar de un... no les digo, pero es un lugar bastante interesante que ustedes lo podrán disfrutar en unos momentos. Así que menos bla 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 y más caminata porque tenemos un camino muy interesante que les voy a mostrar en este video. Cuando se escala una montaña en Japón como esta, tenemos que tener mucho cuidado con una cosa. Los animales. Japón es un país muy húmedo, muchos ríos, muchos árboles, mucha naturaleza, por lo cual es un país perfecto para los animales. Y definitivamente los peores enemigos son los osos. Ahora estoy filmando en febrero, por lo cual es invierno y los osos deben de estar invernando. Pero claro, nunca debemos de quitar la guardia. Amigos, escalando encontré algo súper interesante que quiero que vean. Vean esta tierra, que como pueden ver, es hielo, amigos, es como cristal. Japón es un país tan húmedo que en invierno, cuando baja a temperaturas bajo cero, sale vapor de la tierra, lo que hace que se congele y se hagan estos picos en la tierra. Está increíble. Me parece muy gracioso porque cuando yo era niño, nunca me imaginé que un día visitaría el país del anime aquí, Japón, y tampoco me imaginé que un día estaría escalando montañas, y mucho menos que un día estaría escalando montañas en Japón. Es una locura. En este tipo de momentos es cuando me doy cuenta de que realmente nunca sabes lo que va a pasar con tu vida. Un día te puede estar yendo muy mal, otro día puedes estar arruinado en tu cama llorando, y otro día puedes estar escalando el monte más bello de Japón. Y esperen a ver lo que hay en la cima de la montaña, ¿eh? Venga, venga. Debido a la humedad de este lugar, amigos, chequen, está todo lleno de lodo en este lugar. Hay que tener mucho cuidado cuando se camina, porque cualquier pequeño resbalón, imagínense, se van para allá abajo y ruedan hasta... llegan hasta México. No se vale rendirse, venga. ¿Qué es esto? ¡Wow! Chequen esto, está súper interesante. Es como que un altar. Y vean, le tienen una ofrenda, le tienen dulces, le tienen dinero, tienen agua, tienen un plátano que ya está un poco viejo. Por fin hemos encontrado un cartelón que dice Ryugadake Sancho. Ryugadake es el nombre de la montaña y Sancho significa la cima. Amigos, al parecer estamos ya casi en la cima. Ya llegamos. Este es el camino final. No puedo esperar para ver cómo se ve la vista desde este lugar. Chequen, aquí está la entrada. Lo hemos logrado. No lo puedo creer, amigos. Tantos pasos, tantos metros, tantos kilómetros de caminata para llegar a este hermoso lugar. Hemos llegado a la cima del mundo con una de las mejores vistas del monte Fuji de todo Japón. Chequen esto, es increíble. Pero aún nos quedan muchos lugares por visitar, así que sigamos con esta aventura. Hoy vamos a pasar la noche en un hotel japonés tradicional aquí en la ciudad de Minobucho. El lugar se llama Umezono y se encuentra a solo 5 minutos a pie de la estación de trenes Shimobe Onsen. Hola, esto sí que es la experiencia más japonesa que he tenido en mi vida. Un hotel tradicional de Japón, o en japonés, ryokan. Lo que más me parece increíble de este lugar es que siento como si hubiera viajado 100 años al pasado en Japón. En unos momentos, amigos, nos van a traer cena aquí al cuarto. Nada de que al restaurancito, no. Nos van a traer los alimentos aquí a la mesa, a nuestro cuarto. Dios mío, qué hospitalidad. Hola, bienvenidos al hotel. Por aquí tenemos la cama, que en realidad no es cama, es un futón. En japonés, futón se le llama a estos colchones que te ponen encima del tatami. Si están blanditos, no crean que les va a doler la espalda, no se preocupen. Están súper geniales porque es una cobija exageradamente gruesa. Aquí te acuestas bien, Agustín. ¿Qué les parece? Enseguida les presento esta parte que es mi parte favorita de toda la habitación. Parece ser una mesa normal, ¿no? Ay, amigos, no es una mesa normal. Se le llama kotatsu en Japón. Y no es una mesa normal porque es una mesa que tiene aquí un espacio adentro. ¿Por qué? ¿Por qué hay un espacio adentro que no tiene nada? Pues no es que no tenga nada, sino que está conectado a la luz. Porque se calienta aquí abajo de la mesa súper chido. Y mucho ojo, porque entras
Y las patitas te las calienta bien delicioso. Ay, no, no, no. Las familias suelen sentarse aquí 4 personas a gusto. El papá, la mamá, los 2 hijos o la abuelita, quien esté en su familia. Y algo que a mí me encanta es que es muy común de que el papá se sirva su vasito de alcohol bien a gusto, su sake, y los demás estén comiendo mikan. Los mikan, amigos, son como las mandarinas japonesas. Y de ahí nació la palabra kotatsu mikan. Meter los pies aquí adentro y comer mikan es una tradición muy bonita. ¿Pero qué es esta parte de la habitación, amigos? Tenemos un corredor. Aquí nomás en esta parte de la habitación sí nos tienen como sandalias para no pisar el frío piso porque es de duela. Y ahora sí, vengan a este lugar que me encanta. A la habitación misteriosa. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué es este lugar? ¡Wow! Amigos, tenemos aquí adentro una regadera. Tú te bañas aquí solito. Te sientas aquí en esta sillita. Y mientras te bañas bien a gusto, ves tu cuerpo desnudo y sensual aquí en este espejo. Al principio se siente raro, la verdad, porque te ves desnudo, ves tu cuerpo sensual. Pero en Latinoamérica no estamos acostumbrados a vernos tanto. Y el protagonista de esta habitación es este amigo. Chequen, amigos, este es el onsen. Te ponen una tina muy grande en la que corre agua hirviendo. Y esa agua hirviendo es agua termal. Vamos a tener que meternos para comprobar qué tan rico está. ¡Ay, pero qué delicia! Por momentos como estos, viajar más de 1000 kilómetros en avión sí vale la pena. Se llegó la hora de la comida y nos trajeron todo un festín. Platillos tradicionales de todos colores, formas y aromas. La cena ya está incluida en la renta de la habitación y lo mejor es que dentro de tu propio cuarto. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Dormimos súper bien, muy a gusto en el futón. Y adivinen qué, chequen esto. Pedimos que a las 8 de la mañana nos trajeran el desayuno y aquí está. A las 8 de la mañana, obviamente nos llamaron, nos dijeron ya están listos. Les dijimos ok. A las 8 de la mañana exactas nos trajeron el desayuno. Vamos a desayunar, vamos a agarrar más fuerzas que aún siguen más aventuras. Para empezar el día vamos a relajarnos en Shimobe no Yu, unas aguas termales de la ciudad de Minobucho. Pero primero déjame enseñarte cómo llegar a este lugar. Para llegar a las aguas termales de Shimobe no Yu, primero tienes que agarrar el tren y llegar a esta estación que es Shimobe Onsen. Y aquí tenemos ya rapidito Shimobe no Yu para los que saben leer un poquitín de japonés. Aquí mismo damos vuelta rapidito. Y ya estamos aquí, amigos, estamos literalmente enfrente de la estación. Hemos llegado a las aguas termales de Shimobe no Yu. Vamos a darnos un rico baño y a pasarla delicioso. Vengan. Ahora sí, amigos, vamos a disfrutar de una de las cosas que a mí más me encantan de aquí de Japón. Y más desde que me mudé, porque es una de las cosas más relajantes de este mundo, meterse a un onsen. Pero como ya me quiero relajar, menos bla 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 y más relajación, acompáñenme. En Japón los hombres y mujeres entran por separado a las aguas termales, ya que tienes que entrar desnudo. Una vez que dejas tu ropa en los lockers, entras a bañarte para no dejar las pilas de agua sucias. Ya que estás limpiecito, puedes disfrutar de todo el lugar. Hay pilas adentro y también pilas afuera para disfrutar del aire fresco. Lo he dicho muchas veces, pero es en este tipo de momentos en los que yo realmente me doy cuenta de qué tan agradecido estoy con la vida por dejarme venir a Japón, por dejarme disfrutar de estos paisajes, estos momentos. Y también me hace recordar que cualquier persona lo puede lograr. Yo lo logré, muchas personas lo han logrado y tú también lo puedes lograr. Anímate, échale ganas, ven a Japón, mándame un mensaje y entremos juntos a un onsen. Bueno, solo los hombres, porque las mujeres entran por separado, obvio. Normalmente puedes sentarte dentro de una pila de agua y descansar, pero en este lugar puedes caminar y hasta acostarte. Y si creías que este lugar era solo para echarte un baño, quiero que veas esto. Las instalaciones también incluyen un gimnasio. ¿Qué te parecería venir a hacer pesas, correr, hacer tus ejercicios diarios y al final meterte al onsen para relajar tus músculos y bañarte? Luego, después de salir del onsen, aquí mismo puedes comer en el café. Todas estas instalaciones en un solo lugar te hacen ahorrarte mucho tiempo y regalarte una buena experiencia. Y ahora, Yamil, ¿a dónde vamos? Estamos, amigos, en un lugar muy sabroso, muy tradicional japonés. ¿Qué es? Vamos a averiguarlo. Hoy vamos a terminar la aventura comiendo en un restaurante llamado Azumino. Este es un restaurante de soba de aquí mismo en la ciudad de Minobucho. Los japoneses aman la soba y te la quiero presentar. Amigos, ya escalamos una montaña, ya nos quedamos en un hotel, ya desayunamos bien rico, la hemos pasado excelente, nos metimos al onsen, pero ahora queda lo más importante, que es ¿qué me gusta hacer a mí? Comer. Así que los traje a un lugar súper especial. Chequen esto. Ya llegó la comida, amigos, y esto es justamente lo que quería mostrarles. Esto es nada más y nada menos que la soba japonesa.
Las soba son fideos finos hechos de un trigo llamado soba. A diferencia de otros fideos, en Japón se come frío y con una salsa especial. Permíteme enseñarte cómo se come. Lo primero que vamos a hacer es poner la cebollita dentro del tsukejiru, que es como la salsita, es como el jugo que le va a dar sabor a nuestra soba. Se lo echamos sin miedo, échenle, órale, el wasabi también para que esté picosito. Se lo echamos, lo mezclamos un poquito. Y ahora sí que lo tenemos listo. Vamos a agarrar un poquitín de nuestra soba. Ay, papá, se ve delicioso. Se lo echamos. Y ahora sí que está bien remojadito, bien rico. Itadakimasu. Va a sonar súper tonto, pero la soba sabe a soba, porque la soba no es un tipo de pasta normal, es un tipo de planta que crece obviamente aquí en el suelo de Japón. Lo mezclan con agua y con diferentes ingredientes para que quede hecho pasta, y así es como queda. No tiene un sabor muy fuerte, así que por lo general lo echamos en este tipo de salsitas o jugo, se le puede decir, y así es como se disfruta. Me quedé súper lleno, amigos, y como decimos después de comer en Japón, Gochizou-sama deshita. Gochizou-sama deshita. ¿Y tú qué opinas de la ciudad de Minobucho? Yo en lo personal me quedé enamorado, así que te invito a venir la próxima vez que viajes a Japón. En la descripción del video te dejo los links de los lugares a los que fui. Nos vemos en el siguiente video, chao chao.